Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces con la clase de esta semana. Les recuerdo que deben de tener encendida su cámara para que cuente su asistencia, ¿verdad? Bueno, la semana pasada, pues lamentablemente no tuvimos clase porque justo cayó el descanso del 15 de septiembre, día martes, ¿verdad? Entonces no hubo clase, ¿verdad? Bueno, continuando entonces con nuestros últimos temas ya de nuestro libro de texto. Recuerden que dijimos que estos últimos temas pues eran bien teóricos, ¿verdad? Bien teóricos con respecto a los demás, ya que antes pues vimos más que todo con cálculos, media aritmética, además incluso las probabilidades también llevaban parte de matemática, ¿verdad? Pero estos temas ya no, ya es un poco más teórico, ¿verdad? Bueno, la última vez pues vimos lo que era el proceso de investigación, sus etapas del proceso de investigación, etcétera. Ahora vamos a ver lo que es el plan de investigación, es decir, previo a, ¿verdad? Entonces, para empezar debemos de definir qué es el plan de investigación, ¿sí? Entonces dice que es la previsión de las distintas actividades que se deberán realizar durante una investigación. O también es esquematizar o esquematiza los pasos por seguir, ¿verdad? Entonces, el plan de investigación nos va a servir para formular todo lo que nosotros vamos a realizar durante la investigación. Bueno, obviamente, esto se debe realizar previo a realizar la investigación, ¿verdad? No puedo primero realizar la investigación y luego hacer el plan, ¿verdad? También entonces nos va a servir es el que orienta al interesado en la búsqueda de información. Cuando hablamos de interesado, pues es la persona que está realizando la investigación, ¿verdad? Entonces el plan de investigación lo va a orientar hacia dónde encontrar la información, hacia dónde él puede ir a consultar, ¿verdad? O los pasos que él debe de seguir para concluir la investigación. Entonces el investigador, el plan, debe de tenerlo a la mano siempre, ¿verdad? Ya que es parte de dicha investigación, es decir, no se hace y se deja por un lado, sino que se debe tener presente durante todo el proceso. Sin embargo, el error que cometemos muchas veces es que se realiza el plan, pero al momento de ejecutar la investigación o el proyecto, no consultamos el plan, ¿verdad? Sino que se deja por un lado. Por ejemplo, cuando nosotros damos clases, nosotros tenemos que presentar una planificación, ¿verdad? Donde están los temas, qué temas vamos a dar cada semana, etcétera, ¿sí? Pero muchas veces, como les decía, ese plan pues queda al margen, no se consulta, ¿verdad? Y también pues el plan nos va a ayudar a prever o prever soluciones a los problemas conceptuales y prácticos que se van a encontrar. Entonces recordemos que existe una parte conceptual y una parte práctica dentro del proceso de investigación, ¿sí? Recuerden que dentro de las técnicas de investigación nosotros vimos dos tipos, ¿verdad? La investigación documental o las fuentes documentales y la investigación de campo, que ya es ir a hacerlo directamente. Entonces, el plan va a prever todas estas situaciones de cómo nosotros qué podemos encontrar al investigar en un documento y qué podemos encontrar al momento de ir a investigar dentro de un campo, ¿verdad? Ya directamente al lugar de los hechos. Entonces, para esto nos sirve efectivamente un plan de investigación, ¿sí? El saber qué hacer. Recuerden que no hay nada mejor que una persona que planifica. Incluso nosotros podemos planificar nuestro día, ¿sí? Bueno, de 7 a 11, 12 recibo clases, 12 a 1 almuerzo, 1 a 3 tareas, 4 a 5 lectura, no sé, ya después tiempo libre, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Nos sirve también para optimizar el tiempo. Un plan
nos va a servir definitivamente para eso también, para optimizar el tiempo, ¿verdad? Y saberlo aprovechar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con esta primera parte, que es la introducción de qué es un plan de investigación y para qué nos sirve, ¿no? Creo que estos conceptos ya los manejan la mayoría, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué partes tiene un plan de investigación. El plan de investigación pues es netamente escrito, ¿verdad? Actualmente pues los planes de investigación se realizan dentro o en parte digital, ¿verdad? Incluso con todo esto actualmente pues se realiza digitalmente. Pero independientemente de la situación, muchas empresas ya sus planificaciones o sus esquemas ya todo lo manejan de forma digital, ¿verdad? Pero anteriormente cuando no era digital, pues tenía ciertos requerimientos, ¿sí? Cuando lo teníamos que hacer a mano o cuando lo teníamos que realizar a máquina de escribir, o incluso si alguien nos pidiera que se realice a computadora, pero que se imprima, tiene ciertos requerimientos. ¿Qué requerimientos son esos? Primero, que se debe utilizar hojas de papel bond, 80 gramos, ¿verdad? Año carta. Es decir, nosotros no podemos realizar un plan de investigación en hojas oficio, ¿verdad? Ni tampoco en hojas de líneas, ni a cuadros, sino que cuando se va a presentar un informe o un plan de investigación, siempre se realiza en hojas blancas, bond 80 gramos. Creo que eso también es parte del curso de archivo que ustedes recibieron, ¿verdad? Obviamente parte de la presentación también, si nosotros lo vamos a presentar físicamente, tiene que estar encuadernado o por lo menos en un folder, ¿verdad? Todo trabajo nosotros siempre lo debemos de presentar en un folder o en un encuadernado, ¿verdad? Es decir, que si ustedes en un trabajo les piden, bueno, necesito que me planifique qué es lo que usted va a realizar durante esta semana. Usted hace su plan y no se lo va a llevar al jefe solo con una grapa o solo con un clip, ¿verdad? Lo que tiene que presentar. Bueno, obviamente tiene que tener una buena ortografía y una buena redacción, ¿verdad? El interlineado, pues, debe ser el adecuado, un espacio y medio, ¿verdad? La letra comúnmente si utilizamos computadora, se utiliza Arial 12, ¿verdad? Y los márgenes son de 2.5 centímetros. Todo plan o todo trabajo pues siempre va a llevar una carátula, ya cuando estamos hablando de un trabajo escolar. La carátula pues tiene que llevar el nombre y logotipo de la institución, el tema investigado, nombres y apellidos de los participantes, número de carnet si tuvieran, y lugar y mes del año de estudio o de presentación, ¿verdad? Esos requerimientos ustedes los pueden encontrar en la página 164, para los que tengan su libro, ¿verdad? Esa es la primera parte, la portada, ¿sí? En ocasiones, pues solo se resume la portada, solo se coloca el tema y la persona que realizó la investigación, ¿sí? Pero ya una portada formal, pues tiene que llevar el nombre de la institución, el logotipo, tema, fecha, etcétera, ¿verdad? Una carátula tal como nosotros la conocemos. Bueno, ya que tenemos nuestra presentación, la mejor manera, pues una de las primeras partes también es el índice. A ver, Gabriela Barrios, ¿qué es un índice? Es donde va eh, qué es lo que contiene el documento y en qué número de páginas se encuentra. Excelente, gracias, Gabriela. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que vamos a encontrar primero el detalle de la estructura del documento. Bueno, en este caso, la estructura de nuestro plan de investigación, ¿verdad? Y luego, pues lo vamos a ver en qué página
lo vamos a encontrar. Si, por ejemplo, si es la hipótesis, página 8, ¿sí? Marco teórico, página 15, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el índice nos presenta una estructura directa de nuestro plan. Y obviamente el índice no solo nos sirve en un plan de investigación, sino que los libros tienen índices, cualquier documento tiene índice, ¿verdad? Saberes profesionales tiene un índice, ¿verdad? Muy bien. Luego del índice, pues, sigue la justificación. A ver, ¿quién estará por aquí? Disculpen. Ya, pues. Bueno, a ver, estamos con Sofía, ¿verdad? A ver, Sofía, ¿qué es una justificación para usted? Si no estoy mal, es el por qué, es decir, por qué escogimos ese tema y por qué vamos a investigar sobre él. Exacto, ¿por qué se escogió ese tema, verdad? El por qué vamos a investigar. Y antes de la justificación, pues acá se me escapó anotarlo, pero va nuestra introducción, ¿sí? Recuerden que la introducción, pues es la última que se realiza, aunque es de las primeras que aparece en un documento o en un plan de investigación, es de las últimas que se realizan. ¿Por qué? Porque se debe realizar cuando yo ya tengo armado mi documento y demás, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo la estructura de mi documento, ya lo justifiqué, es decir, ya escribí el por qué. Entonces ahora debo de tener, pues definitivamente, el planteamiento del problema, ¿sí? Y el planteamiento del problema, pues se divide en tres fases o en tres partes. Primero, lo que es la definición del problema, ¿sí? Es decir, que debemos de decir concretamente qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? O qué es lo que vamos a investigar. Si lo que vamos a investigar es la economía en Guatemala, si lo que vamos a investigar pues es las consecuencias del COVID-19, por ejemplo, vamos a investigar sobre la desnutrición, sobre las edades de nutrición, etcétera, ¿verdad? Definir directamente o relatar nuestro problema, ¿verdad? Luego, pues, tenemos las especificaciones del problema a investigar, ¿sí? Y las especificaciones son básicamente preguntas que debemos de realizarnos, ¿sí? Por ejemplo, si el tema es sobre la nutrición en Guatemala, una de nuestras preguntas pues podría ser, ¿por qué los guatemaltecos no se alimentan adecuadamente? ¿Sí? O ¿por qué en ciertos departamentos es donde más desnutrición hay? Y etcétera, ¿verdad? Entonces son preguntas que nosotros nos vamos a plantear para poder realizar nuestra investigación.
Y dentro de esa definición o planteamiento del problema también debemos de plantear las limitaciones que nosotros vamos a tener. Es decir, escribir qué limitantes nosotros tenemos. Y esas limitantes pues pueden ser de varios ámbitos, ¿sí? Primero pues de la unidad de análisis. Es decir, que si nosotros tenemos acceso o no a la población y muestra de que nosotros queremos estudiar. Porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar sobre el corredor seco de Guatemala, por ejemplo, pero yo vivo hasta acá en San José Pinula y no puedo trasladarme hasta allá, sería una limitante. ¿Por qué? Porque no puedo acceder a la población y a la muestra, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues también sería una limitante geográfica. ¿Por qué? Porque el investigador no está dentro de la misma área o la misma región de su objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, ahí tendría doble limitación, tanto de unidad como de ámbito geográfico, ¿verdad? También podemos tener unidades o limitantes de tiempo, es decir, tal vez la investigación yo la tengo que realizar en una semana, ¿sí? Pero tal vez yo no voy a tardar una semana, sino que me va a tardar 15 días. ¿Sí? Entonces, esa sería una limitante de tiempo, ¿verdad? Tal vez yo quiero entrevistar a 100 personas, pero solo puedo entrevistar a 20 diarias, pero solo tengo 3 días, no me da tiempo, ¿verdad? Entonces sería una limitante, una posible limitante de tiempo. Y pues también están las limitantes de contexto, que es decir, en lo que nosotros nos rodeamos, ¿sí? Aquí posiblemente podría entrar limitaciones económicas, de financiero, ¿verdad? Sociológicas, biológicas, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, en base a la economía es una limitante muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien quiere investigar algo, pero no tiene el presupuesto necesario para poder contratar a personas que realicen encuestas, sería una limitante, ¿verdad? Sin embargo, a veces las empresas utilizan voluntariados, pero no todas las personas están dispuestas a ser voluntarios, ¿verdad? Quieren una remuneración económica. Entonces, un proceso de investigación también tiene limitantes económicas. Como por ejemplo ustedes en su seminario, cuando, bueno, ahorita por la revista fue un poco más sencillo, pero si hubieran ido a una comunidad, necesitaban un curso, ¿verdad? Hubiera sido una limitante económica. Por lo general siempre van a aldeas, entonces es una limitante geográfica por el transporte y demás. Si ustedes hubieran realizado su seminario como otros años, ¿no? Bueno, y por último, dentro de la primera fase o la primera parte del plan de investigación está el marco teórico. A ver, Daniela, ¿qué es un marco teórico? Es como donde se va a relacionar como que el tema con como cosas que a nosotros nos hayan pasado, como anécdotas o cosas así, personales o aportes personales en general. Y que yo sepa eso, pero no de forma, o sea, como que no de forma extendida lo que ya hemos hecho, sino como que de forma simple, como un breve resumen. Bien, es parte del marco teórico, como lo decía Daniela, ¿verdad? Pero principalmente el marco teórico nos sirve para definir los temas, ¿sí? O los conceptos que nosotros vamos a estudiar en base a anécdotas, en base a investigaciones de revistas, de libros, etcétera, ¿verdad? Si yo voy a investigar sobre fútbol, por ejemplo, en el marco teórico tendría que definir qué es el fútbol, cuáles son sus normas, cuál es su historia, etcétera, ¿verdad? Los conceptos básicos de forma resumida, ¿verdad? Concreta, como decía Daniela, no muy extensa. Incluso nosotros mismos podemos redactar ese marco teórico en base a lo que ya sabemos o lo que ya hemos hecho previamente, ¿verdad?
Si es, por ejemplo, sobre alimentación, siempre siguiendo la línea de alimentación, tenemos que definir qué es la pirámide alimenticia, por ejemplo, qué es una receta, qué son carbohidratos, etcétera, toda esa situación, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera parte de nuestro plan de investigación. Todo documento, ¿verdad? Un índice, una justificación, una introducción, planteamiento del problema, que vimos que se divide en 3 fases: definición, especificaciones y delimitaciones. Y luego el marco teórico, que es la teoría de nuestro plan de investigación. Bueno, luego que ya tenemos eso, pues la siguiente fase inicia con la hipótesis. A ver, estará por acá. Flor, ¿qué es una hipótesis para usted, Flor? Es cuando hablan de un tema en específico, o sea, investigan un tema, pero siempre presentan la hipótesis como un resumen. ¿Bien? A ver, ¿alguien más? Gracias, Flor. A ver, Cecilia Tagre, que usted se ve que quiere participar. Una hipótesis es como algo que pienso que es, por decirlo así, que puede ser. Un supuesto, ¿verdad? Muy bien, gracias a los dos. Una hipótesis es eso, es una posible respuesta a nuestras preguntas. ¿A qué preguntas? A las que planteamos en las especificaciones del problema. Recuerden que dijimos que las especificaciones del problema son preguntas que se plantean sobre ese problema. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué sucede? Etc. Entonces, una hipótesis o las hipótesis son posibles respuestas a esos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando sucede algún accidente o matan a alguien, etcétera, siempre dice la hipótesis de la policía. Es decir, que ellos no están seguros que esa sea la respuesta al problema, pero sin embargo la emiten. ¿Verdad? Es una posible respuesta. ¿Sí? Esa nosotros debemos de redactarla. Nosotros decimos la posible respuesta. Si, por ejemplo, dentro de mis especificaciones hay una pregunta que dice, ¿por qué los niños entre 7 y 10 años son más propensos a la desnutrición? Bueno, mi posible hipótesis es que posiblemente los papás no los alimenten adecuadamente o no tienen acceso a la alimentación, etc. Es una posible respuesta que yo estoy dando, ¿verdad? Y para cada pregunta debe de existir una hipótesis. Si yo tengo 5 preguntas, tienen que haber 5 hipótesis. Si solo tengo una pregunta, una sola hipótesis, ¿verdad? Entonces ahí va relacionado, va de la mano. Bueno. Y luego, pues, tenemos los objetivos generales y específicos. A ver, Jennifer Morales, ¿qué es un objetivo? Es el fin que se pretende alcanzar cuando realizamos la investigación. Bien, es el fin con el cual nosotros realizamos la investigación, ¿verdad? Es decir, hacia dónde vamos. Es decir, nosotros nos planteamos qué es lo que queremos lograr, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos obtener después de esa investigación? Y se dividen en 2, generales y específicos. A ver, Fernanda, ¿cuál será la diferencia entre un objetivo general y un específico? Cuando nos referimos en general, estamos englobando de un tema en general. Vamos a hablar de nuestro objetivo en sí, agrobando todos los temas. El específico es donde nosotros vamos, como su nombre lo indica, a especificar el objetivo que queremos para alcanzar. Eso. Muy bien, gracias. Exacto, ¿verdad? El general abarca mucho más de los que los específicos, ¿verdad?
escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahorita sí, Sí, profe. profe. Ah, bueno, se habían quedado todos quietos, creo que era mi señal. Muy bien, Fernanda. Entonces, como bien decía Fernanda, el general engloba todo el tema, toda la investigación en general, ¿verdad? Y el específico, pues ya va en línea hacia algo que nosotros queremos llegar concretamente, ¿verdad? Entonces, una investigación siempre tiene que tener un objetivo general y por lo menos 2 o 3 específicos, ¿sí? Uno que abarque toda la investigación y otro que vaya más concreto a algo, ¿verdad? Y por último, pues tenemos como parte del plan de investigación el bosquejo preliminar de temas de informe final, ¿sí? Es decir, que corresponde a los capítulos, ¿sí? O títulos o subtítulos que vamos a abarcar, ¿verdad? En una investigación, ¿sí? Bueno, entonces básicamente acá es cómo vamos a presentar nuestro plan de investigación, ¿sí? Bueno, entonces esto es básicamente el plan de investigación, cómo lo redactamos. Es algo que nosotros redactamos, no lo sacamos de ningún lado, ¿verdad? Nosotros debemos de redactar ese plan de investigación, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, la tarea. Vean, la tarea es que ustedes realicen un plan de investigación. Ahí en plataforma ya les aparece el tema. El tema es consecuencias del COVID-19 en Guatemala o consecuencias del COVID-19, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que realizar su plan de investigación, su justificación, es decir, por qué lo van a investigar. Planteamiento del problema básicamente ya es el tema, ¿verdad? Solo tienen que colocar las especificaciones, es decir, sus preguntas, sus delimitaciones, qué limitaciones tendrían ustedes para poder investigar eso. Su marco teórico resumido, ¿verdad? Solo términos generales, qué es el COVID-19, cuáles son sus consecuencias, etc. ¿Verdad? Luego sus posibles hipótesis, sus objetivos y el bosquejo preliminar, este lo vamos a omitir porque en sí no es parte de la investigación, del plan, ¿verdad? Sino que eso ya es cuando lo vamos a ejecutar. Entonces, vamos a omitir esta última parte, pero todas las demás sí, ¿verdad? Obviamente lo van a realizar en Word, ¿verdad? No a mano, sino que en Word. Ahí dice, ¿verdad? Entonces, esa sería la tarea, ¿verdad? Básicamente aplicar estos conceptos. Profe, solo esos Si alguien tiene utilizamos alguna duda, entonces. ajá, solo esas partes. Bueno, está bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre el tema o sobre la tarea? ¿No? Sobre la tarea investigamos entonces el COVID en general y sus consecuencias. Ajá, ¿qué consecuencias trajo? Como estamos hablando de estadística, pues sería, lo ideal es colocar datos, ¿verdad? Datos numéricos, ¿sí? Casos, pérdidas económicas, etcétera, ¿no? Gráficas, eso iría en el marco teórico, ahora las gráficas. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, o sea que sería en consecuencias a nivel como país y las consecuencias que dejó como en las personas, ¿no? Ajá, a nivel sociedad, por decirlo así, en el país, ¿verdad? Ah, gracias. Bueno, antes de irnos, jóvenes, bueno, sexto perito, profe José acaba de enviar un mensaje.
¿sí? Es sobre si a ustedes les llegó un correo. Recuerden que la otra vez con Miss María Elena, ustedes validaron un correo cuando se inscribieron al Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces a ese mismo correo les tuvo que haber llegado un código para la aplicación o plataforma Pruébate. Entonces lo que el profe José está solicitando es que ustedes manden quién ya recibió ese código y quién todavía no, ¿verdad? Y también aprovecho a recordarles que el día viernes nos toca saberes profesionales, ¿verdad? Ayer iniciaron con bachillerato, día viernes les toca a ustedes, ¿sí? Bueno, entonces si no hay dudas, saludar a los jóvenes, pasen feliz día, nos vemos la próxima semana, ya quedan pocas semanas, tiene ganas. Nos vemos, feliz día. Adiós, profe, feliz día.